Mateo, ¿verdad? Bueno, a nuestro hermano Arturo le tocó orar por la lectura. Yo voy a solicitar que me acompañen en una oración, pero no por la lectura, sino por lo que voy a decir en este instante. Entonces, si pueden acompañarme, se los agradezco. Señor Dios Padre Celestial, en este momento solicito de tu intervención, solicito de que tú hables a nuestras vidas directamente, que no sea mi pensamiento ni mi voz, sino que seas tú el que con tu Santo Espíritu nos hables directamente a nuestro ser, directamente a nuestro corazón, que nosotros seamos entendidos, seamos obedientes y que exista un cambio en nosotros, Señor, que exista un cambio en mí. Señor, yo te quiero pedir, como decíamos hace un instante, porque tú transformes mi vida, porque tú me cambies, porque tú me hagas agradable a ti y porque tú me hagas no un oidor, sino un hacedor de tu palabra. Queremos entender y queremos ejecutar tu palabra, Señor, para que tu nombre sea conocido hasta lo último de la tierra. Te solicitamos que nos hagas entendidos y que nos hagas obedientes. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Voy a leer una parte de lo que acabamos de leer. Dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas los que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Ese es el paralelo, estoy en Marcos. ¿Qué queréis que os haga? Nosotros tenemos que pedir con sabiduría. Tenemos que ser entendidos. Dios es bueno con nosotros, Dios tiene control de nuestras vidas, pero nos da oportunidades importantes para que nosotros tomemos esas oportunidades. Tenemos que ubicarnos, en qué época estamos viviendo. Y no me estoy refiriendo a cronológicamente, sino que a nosotros analicemos lo que está sucediendo en nuestro entorno. La generación en la que estamos viviendo es orgullosa y es egoísta. Las personas, podría decirlo externamente, pero me voy a ubicar en lo que estoy diciendo. Las personas nos promocionamos, tratamos de destacar nuestras cualidades. Somos orgullosos y somos egoístas. Hacemos cosas que antes se hubieran visto muy mal. Antes a nadie le hubiera parecido lo que ahora es común. Gran parte de la cultura de nuestro tiempo exalta esos que ahora le llaman valores, ese orgullo desmedido. Antes le decíamos soberbia, la autoestima elevada, el engreimiento, lo estamos tomando como valores y ya no nos damos cuenta y hasta los colocamos como valores supremos de nuestro tiempo, el orgullo. Y nosotros nos damos cuenta aquí por qué hemos tenido esta lectura. Porque de alguna forma esto ajusta perfectamente a nuestro tiempo, al tiempo actual que nosotros tenemos. Ante lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, tenemos que leer antes de Mateo 20:20, o recordarlo por lo menos de qué estaba hablando previamente. Previamente estaba hablando de que su muerte se acercaba. Su muerte, la muerte física de él se acercaba. Y ante esta conversación vemos una respuesta inapropiada.
la respuesta inapropiada de los hijos de Zebedeo, que están solicitando estatus personal. Queremos estatus. Y nosotros nos tenemos que apropiar de esa solicitud y decir, ¿qué es lo que estás buscando tú? ¿Qué estoy buscando yo? Ya lo respondí. Ya lo respondí cuando estaba escribiendo. Ahora, ¿qué es lo que estás buscando tú? ¿Estás buscando lo mismo que estos dos varones? ¿O estás buscando algo diferente? Nosotros los creyentes debemos estar convencidos de que la verdadera grandeza viene de servir con amor. La verdadera grandeza es servir con amor, vivir con humildad, obedecer a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Eso es la verdadera grandeza. Y luego, ¿estás convencido de eso? Miren, yo sé que a veces incomoda que se haga la pregunta así, como si yo estuviera ejecutando un juicio. Pero es que a mí esto ya me llegó en los días pasados. Estoy convencido de que así debo de actuar. Y yo di mi respuesta, le di mi respuesta a Dios y no me fue muy bien. Por eso ahora se las traslado. Dios ve lo que hay externamente de nosotros, pero también ve lo que hay en el interior. Nuestra época, dicen los muy estudiosos, que los tiempos se ciclan, los tiempos vuelven y vuelven y vuelven. Hace poco tiempo platicábamos con alguien acerca de su moda y les decíamos, esto es de hace 30 años. La forma en la que te estás vistiendo es de hace 30 años. Nuestra época es un regreso a un periodo pasado de la historia. El imperio griego, el imperio romano, que exaltaba el orgullo, menospreciaba la humildad. Eso es lo que estamos viviendo. Durante la época que estamos viviendo han llegado a nosotros muchos pensamientos, muchas filosofías, muchas formas de pensar. La mayoría de ellas muy confusas. Las que alcanzan a ser claras se centran en la exaltación del individuo. ¿Cuáles son algunas de las que nosotros hemos visto llegar a nuestras vidas? Nosotros nos recordamos el pensamiento griego, sé sabio, conócete a ti mismo, Roma, sé fuerte, disciplinado, los epicúreos, sé sensual, disfruta. La psicología, con perdón para los psicólogos, sé seguro de ti mismo, hazte valer. El materialismo, sé satisfecho, complácete. El orgullo, sé superior, promociónate, tú puedes. El humanismo, sé capaz, cree en ti mismo. ¿Y nosotros? Los discípulos de Cristo, los que creemos en Jesucristo, ¿cuál es nuestro pensamiento? O mejor lo cambio, ¿cuál debería ser nuestro pensamiento? Sé un administrador, da de ti mismo, da de lo que has recibido. Este debería ser nuestro pensamiento. El Señor Jesucristo dijo, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. El pensamiento del mundo es yo voy a obtener todo lo que pueda. Primero yo, después yo y al último yo. Pero para Jesús lo más importante es servir. Necesitamos servir, debemos servir. ¿Estabas sirviendo tú? ¿Estoy sirviendo yo? ¿Estamos haciéndolo? No para los que están aquí junto a nosotros.
Ese ha sido nuestro problema. Servimos a los que nos ven, pero realmente a quien tenemos que servir es a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. A ellos es a los que tenemos que servir, y lo voy a hacer sin buscar el reconocimiento para mi persona. Entonces, aquí en este pasaje nosotros nos dimos cuenta que Jesús mencionó 4 maneras equivocadas y mundanas por las cuales los seres humanos van tras la grandeza. 4 formas. Después de decir eso, el Señor nos ofreció a ti y a mí una exhortación y un ejemplo. Y nosotros tenemos que aprender de eso. ¿Para qué era esto? Para que nosotros supiéramos qué constituye la verdadera grandeza que honra a Dios. Primero lo del mundo y después la verdadera grandeza que honra a Dios. Podríamos decir lo primero en negativo. ¿Cómo no ser grande? ¿Cómo no ser grande a los ojos de Dios? Nosotros hemos utilizado, los seres humanos, hemos utilizado ardides, artimañas, estrategias, engaños. Y nosotros nos damos cuenta que eso con un propósito. También hemos hecho ver nuestra ambición egoísta, nuestro absolutismo dominante y nuestro abuso carismático. Eso es la forma en la que nos comportamos los seres humanos. Primero, esas argucias, esas artimañas, esas ardides estratégicas, porque nos damos cuenta que el ser humano tiene principios para lograr la grandeza. Y aquí es donde entramos primeramente. Primero vamos aquí. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Nos damos cuenta de este intento. Una de las tácticas más comunes a lo largo de la historia es sacar ventaja usando la influencia de familiares. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Usar a un familiar para obtener una ventaja. Usar a alguien para ser beneficiado yo. Nosotros lo hacemos. Usamos familiares, usamos amigos. Ayúdame con esto. Necesito que me apoyes en esto. A nosotros nos parece increíble que estos 2 hombres, Jacobo y Juan, y su madre, le pidieran a Jesucristo un favor interesado, un favor insensible, un favor egoísta. Inmediatamente después de que Jesús está prediciendo que iba a ser atrapado, muerto, crucificado y iba a resucitar. Después de eso ellos piden esto. Eso es insensible realmente, diríamos, pero estaban actuando como humanos. ¿Actuaríamos nosotros como humanos también? Cuando nos hacemos esta pregunta seriamente, es muy posible que nosotros también actuáramos de esa forma. La madre estaba hablando en nombre de sus 2 hijos. Ahorita leímos y en Marcos no aparece la mamá, aparecen ellos. La solicitud es la misma. Pero nos damos cuenta de la petición. La petición consta de 2 elementos. Querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Para qué? Para que primero contestas, sí, se los voy a hacer. Y después le explico qué quiero. Ya cuando tengo segura una parte, entonces lo que hicieron fue una artimaña. Compláceme en esto. Y dice la mamá, lo que tú quieras, mi niño. Y dice, ahora sí ya. Dijo que sí. Así somos los seres humanos. Antes de decir de lo que se trata,
Por temor, no lo decimos porque tenemos el temor de ser rechazados. Estos dos hombres, Jacobo y Juan, no eran unos hombres tímidos, introvertidos, como les llamamos ahora. No eran miedosos. No, nosotros nos acordamos perfectamente de ellos y eran de armas tomar y órale, yo quiero esto y lo voy a obtener. Estaban afirmando, ¿qué estaban afirmando ellos? Cuando nosotros nos ponemos a pensar, yo sé que estuvo intensa la noche, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué estaban diciendo? Ya vimos lo que estaban pidiendo, pero ¿qué estaban diciendo? Ya leímos todo, no estoy con novedades. ¿Qué estaban diciendo? Estaban diciendo básicamente de todas las personas en la historia de Israel, nosotros dos. Uno de este lado y otro de este lado. Moisés, Elías, Eliseo, David, no sé a quién más se les pueda ocurrir. Pero ellos estaban diciendo, tú de un lado y yo del otro. Nadie es tan importante como nosotros. Nosotros merecemos tener los lugares más altos, el máximo honor. ¿Qué ansiaban ellos? Ansiaban prestigio, ansiaban posición, ansiaban eminencia. Y eso nos hace acordarnos en la de Juan, ¿dónde está? Allá mero atrás debe andar siempre. Ya está. Nos hace acordarnos en la tercera epístola de Juan, un nombre hasta de nombre feo, Diótrefes. Pobrecito, pues ya se ve por qué actuaba así. Le gusta tener el primer lugar entre ellos. O sea, nos damos cuenta, ese es el pensamiento humano. Y eso ha ido avanzando. Y por nuestro pensamiento nosotros hacemos estrategias, hacemos artimañas para obtener lo que quiero de aquel, para obtener lo que quiero de aquella, para obtener lo que quiero de los otros. Andamos haciendo esto. Luego nosotros tenemos que darnos cuenta que no solamente somos mañosos con artimañas. En esas artimañas se nota nuestra ambición egoísta. 22. No saben lo que piden. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Podemos. Así comenzó 22, 23 y 24. Nos damos cuenta aquí de esa ambición egoísta. O sea, el Señor Jesucristo les hace una pregunta pesada, una pregunta difícil. ¿Van a hacer lo que yo voy a hacer? Le entramos, podemos, somos capaces. Se nota que hay ambición. Y luego nosotros tenemos que ver en nuestras vidas cómo es nuestras vidas. La petición de estos hombres y de su madre, tal y como lo menciona Mateo, no solo fue descarada, podríamos decir, es ridículo levantarse hasta esta posición. Y el Señor Jesucristo les dice así, mira, la verdad, no sabes lo que estás pidiendo. No tienes idea de lo que estás pidiendo. Y luego continúa, ¿pueden ustedes hacer esto? ¿Pueden beber de este vaso? ¿Ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ni idea para ellos. Pero ellos responden. El vaso al que se refiere era la copa que había anunciado previamente. El martirio, la muerte, el encarcelamiento, todo lo que iba a suceder. ¿Pueden ustedes? Y ellos dijeron, podemos.
una respuesta totalmente desubicada. Nos dimos cuenta porque hemos visto posteriormente a través de los escritos de Pablo, que Pablo aprendió que el camino de la grandeza, el camino de la exaltación es a través de la aflicción, no es a través del reconocimiento. Mateo 5, 11 y 12, eso se lo saben porque de niños se lo aprendieron, el Sermón del Monte. 5, 11 y 12. Bienaventurados sois. ¿Qué? ¿Qué? 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueran antes de vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, ¿a quiénes? A aquellos que son vituperados, a aquellos que son perseguidos por causa del nombre de Jesucristo. Padecer aflicciones por el nombre de Jesucristo, esto es lo que nos resulta en fortaleza espiritual. Padecer aflicciones, no padecer aflicciones porque yo le debo, ¿cuánto quieres que te debo? 5,000 pesos. Porque yo le debo 5,000 pesos a Aarón. No es cierto, no, nunca le he pedido prestado. A lo mejor le pedía a su papá, pero a él no. Yo no voy a padecer, yo no voy a ser bienaventurado por la persecución que él va a hacer de mí, que va a estar llamándome, mandándome mensajes y tocando a mi puerta. Yo por eso no voy a ser bienaventurado. Pero por servirle a Dios y sufrir persecución, por eso sí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Beber del vaso que yo voy a beber, ¿qué implicaba beber del vaso? Ahorita que tengo este aquí, beber del vaso no es... No le entro. Beber del vaso es... Hay cosas que necesitamos ubicarnos. Beber del vaso es todo completo. ¿Le entras o no le entras? Es la medida total, la medida completa. Acabártelo por completo ese vaso. Nosotros tenemos que recordarnos y tenemos que ubicar ese podemos de estos dos hombres. Sí puedo, yo con una la prendo y con la otra la pago. Recordemos a Jesús orando previamente a su sacrificio. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible. Y ellos torpemente diciendo, yo puedo. Yo me apellido eso. ¿Por qué? ¿Por qué podemos? ¿Por qué tú y yo podemos? Porque estamos igual que aquellos. Porque hemos malinterpretado lo que Jesús quería decir. Porque no hemos entendido. O porque estamos tan seguros de nosotros mismos que pensamos que podemos soportar lo que ni siquiera nos imaginamos. ¿Cómo reacciona Jesucristo con ese podemos? Reacciona de una forma increíble, con ternura y con compasión. Él les dijo, a la verdad, mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero no les está diciendo que en ese momento, les está diciendo, necesitan estar ubicados. Sí van a beber el vaso
que yo voy a beber en este instante. Sí van a participar, pero no en este tiempo, no por sus fuerzas, no por su capacidad, sino por lo que hace el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Ellos iban a padecer mucho. Nosotros estamos en una condición que los padecimientos que tenemos realmente son ínfimos, mínimos, casi nada en comparación con todo lo que ellos padecieron. Nos damos cuenta, Jacobo, Santiago, fue el primer martirizado y nos hace recordar, tenía que hacerlo, no ese momento de valor humano, sino en el Espíritu Santo de Dios, sometido completamente su ambición personal a la voluntad de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, someter nuestra ambición personal a la voluntad de Dios, al plan soberano y eterno de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros podemos ser inútiles, desperdiciados, pecaminosos. Cuando nosotros nos dirigimos con Dios, tenemos que estar al tanto de lo que estamos diciendo. Tenemos que ubicarnos y luego tenemos que darnos cuenta que en nuestro entorno también generamos cosas. Aquí hay un entorno. El entorno son, ¿y los otros? ¿Qué pasó con los otros 10? Cuando se dieron cuenta de la petición, cuando los 10 oyeron esto, 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Y luego uno se pone a preguntarse, bueno, ¿y por qué se enojaron? ¿Por qué se enojaron? ¿Porque eran justos ellos? ¿Por eso se enojaron? No se enojaron porque eran justos, sino porque había envidia en ellos. Había un resentimiento envidioso en ellos. ¿Por qué nosotros nos atrevemos a decir esto? Analizando la historia, analizando los evangelios. Antes ellos ya se habían manifestado sus sentimientos orgullosos, sus sentimientos egoístas, y los volverían a manifestar en el futuro. En el camino, recordemos, sin detallar para ir adelante, mientras iban de Cesarea a Capernaum, habían disputado ellos quién había de ser el mayor. Estaban en las mismas condiciones. En la última cena hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos iba a ser el mayor. Es decir, los de la cuarta fila están igual que tú y que yo. Voltea a verlos. ¿No? Están igual que yo. Entonces nos damos cuenta que en nuestro ser hay ambiciones egoístas. También tenemos un absolutismo dominante. Y nosotros nos damos cuenta, 25. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Les hace ver, así es el ser humano. El ser humano trata de dominar, el ser humano trata de ser superior, el ser humano busca servidumbre, pero Jesús les asegura que así es el conducirse del mundo. En el mundo, el sometimiento de los inferiores es grandeza. Eso ha permanecido hasta nuestros tiempos. Vemos las empresas con esa filosofía. Tú eres mi servidor, tú eres el que me debes, tú me tienes que obedecer. Eso es en las empresas modernas. La situación es cuando eso lo trasladamos a la iglesia. Ese es el gran problema, cuando eso lo trasladamos a la iglesia. Decía el que recordé ahorita, decía el pastor Rosendo Pruneda, en las iglesias
La política es satánica. Y a veces la metemos. Metemos política. Metemos filosofía mundana en las iglesias. Pedro no es tan importante. Dios, usando a Pedro, nos hizo una advertencia para nosotros. Primera de Pedro 5:3, primera epístola de Pedro 5:3. Si la tienes, Aarón, por favor, mientras yo descanso. Lo que está pidiendo Dios a nosotros es que nosotros no ejerzamos señorío, no ejerzamos dominio sobre aquellas personas que debemos estar cuidando. Nosotros tenemos que entender lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros cuidemos de otros, que nosotros mostremos amor por otros, que nosotros dejemos nuestros pensamientos mundanos a un lado, porque estamos muy dominados en muchas ocasiones por pensamientos mundanos. Entonces vamos a atender esto y que no abusemos de las personas. Dice el 25, la segunda parte. 25, la segunda parte dice: y los que ejercen potestad, ¿sí estoy correcto? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, poder, dominio. ¿Por qué? Porque hay abuso. Esto conlleva a un entendimiento de distinción, de dominio, de eminencia, de nobleza, de supremacía. Y esto nos es común a nosotros, porque nos damos cuenta de que hay gente así, que tiene estas características, pero esto es la manera en la que el mundo ve las cosas. Ejercen sobre ellos potestad, pero nosotros tenemos que ubicarnos. Aquí nos está diciendo cómo actúa el mundo. Y nosotros nos hemos analizado y hemos pensado, ¿estoy actuando yo como el mundo? ¿Estoy actuando como hace el mundo? ¿O estoy actuando como dice Jesús? Nos tenemos que hacer algunas preguntas para poder aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuáles preguntas serían apropiadas? Es una pregunta con posiblemente varias respuestas. ¿Por qué a veces yo no puedo seguir los principios de Jesús? ¿Alguien aquí? Bueno, es más, la respuesta ya me la sé. Yo sé que aquí ninguno sigue al 100% los principios de Jesús. Esa es la respuesta. Empezando por el que está hablando. Al 100% yo no sigo los principios de Jesús. Y si fuera preguntando por nombre, yo sé la respuesta. Tú tampoco sigues al 100% los principios de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no seguimos los principios de Jesús? Porque en mi interior hay una lucha real. La carne contra el espíritu. Y eso es de real. O sea, yo quiero hacer lo bueno, pero por alguna razón no puedo. La Biblia nos lo dijo claramente. Romanos 7:19. Romanos 7:19, Suriel. No me digan que no vienen Romanos. Entonces ahí está la lucha interna que existe entre nosotros está ahí, y no solamente es en el escritor de Romanos, y no solamente es en Daniel o en mí, o en Misael o en Adrián,
también es en Eduardo y en Luis, en Merari y en la hermana Carmen. En todos nosotros está esa lucha interna. ¿Por qué a veces no puedo seguir yo los principios de Jesús? Porque estoy intentando obedecer con mis fuerzas. Ese es el problema. Estoy intentando obedecer con mis fuerzas. El Señor Jesucristo no nos llamó a seguirlo con esfuerzo humano, sino en dependencia total de su Santo Espíritu, en dependencia total de Él mismo. Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros intentamos hacer las cosas por nosotros mismos y sin embargo nos damos cuenta que separados de Él no podemos hacer. Volvemos a la misma pregunta y dale, ¿cómo aburrió eso? ¿Por qué a veces no puedo seguir los principios de Jesús? Porque el mundo va en una dirección contraria. Estamos rodeados de ideas, de hábitos, de presiones que van contra lo que Jesús enseñó. En esta semana 3 veces dije esto. El mundo se esquematiza así: yo en el centro, la verdad de un lado y muchas mentiras del otro lado. 3 veces usé ese esquema, pero las mentiras son muy atrayentes y yo me voy con las mentiras. Ser fiel al Señor Jesucristo implica desechar todas las mentiras y seguir la verdad. Implica, como el salmón, nadar contra la corriente. Eso es lo que implica. Volvemos, insistimos con la pregunta. Ya di 3 respuestas, va la cuarta. ¿Por qué a veces no puedo seguir los principios de Cristo? Porque no alimentamos el alma. No alimentamos el alma. ¿En qué pasamos tu tiempo y el mío? Voy con Moy, y luego con Aarón, y luego conmigo, y luego con Arturo. Arturo es el que va, es el broche de oro, la cereza en el pastel. En TikTok, ¿cuál es la otra? Instagram, en Facebook. 8 horas en Netflix seguidas hasta que la esposa le desconecta el internet. Nos pasamos el tiempo sin alimentar el alma. Por eso es que no puedo vivir la vida siguiendo los principios de Jesús. Vendrá tiempo, dice la palabra de Dios, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el asunto es que yo escucho las concupiscencias de ellos, me atraen y yo las sigo. Entonces, esto es la forma en la que el mundo está usando todas las estrategias de nuestra carne para engañarnos. Luego el Señor Jesucristo nos dijo, sí hay una forma de ser grande, sí existe. Voy a decirles esto, cómo ser grande. Este pasaje lo encontramos enseguida. El principio y después el ejemplo. El principio, el precepto, podríamos decir, 26 y 27. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Este es el principio. El mundo tiene un concepto, el concepto de la pirámide. El que está mero arriba manda,
Pero el Señor Jesucristo lo que está haciendo es invirtiendo la grandeza del mundo, haciendo algo completamente diferente, un cambio total y absoluto. La manera egoísta de autopromoción, la manera de orgullo, de soberbia, de envidia del mundo, no tiene nada que ver con Jesucristo, no tiene nada que ver con su reino, no tiene que ver con nuestra patria celestial, no tiene lugar con Dios. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces no tiene ningún parecido. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que hacer esto? Nosotros tenemos que hacerlo como Jesucristo nos dijo. Jesucristo hoy usó la pirámide, pero invertida. La parte más pequeña abajo. Los grandes hombres de Dios no están sentados encima de los más pequeños. Los grandes hombres de Dios cargan sobre sus espaldas a los hombres más pequeños. Aún en este tiempo, aún en este lugar, está un Jacobo y está un Juan, que están buscando reconocimiento personal. Tengamos cuidado. No hemos entendido lo que el Señor quiere. El Señor Jesucristo, Dios mismo, nos dijo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y nos dio una lista de normas para el que anhela obispado. Tenemos que estar dispuestos a cumplir con esas normas. El que quiere hacerse grande entre vosotros, grande según las normas de Dios parece decirnos, hacer las obras de Dios, no la de los hombres, tiene que seguir el ejemplo que le estoy dejando aquí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Necesitamos ser siervos de Dios. Necesitamos ubicarnos en la posición más baja, en la posición más humilde, y recordar a los que en el pasado lo hicieron. En este tiempo tenemos que ubicarnos ahí. ¿Qué vamos a hacer? El Señor Jesús no se escandaliza de que estamos luchando, de que estamos batallando. Él sabía que lo que vendría iba a ser difícil. No se trata de ser perfectos, sino de seguir regresando día a día a Él. Perfectos en San Mateo, Iglesia Bautista la Perfecta. Aquí, seres humanos, regresar día a día a Él. Cristo obedeció. Cristo ganó el lugar que merecía. ¿Cómo? Con obediencia, humildad, y es la fórmula para hoy. Obediencia y humildad en nuestras vidas. No podemos buscar otro modelo. Existe solamente un modelo, y el modelo es Jesucristo, pero completo, no una parte, todo el modelo de Jesucristo. He venido no a servirme a mí mismo, sino a servir
a los demás. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque has sido bueno entre nosotros. Nos has tenido paciencia, nos sigues teniendo paciencia. Te das cuenta de que el mundo nos ha llenado de ideas. Hemos pensado en nuestra autopromoción, hemos pensado en nuestra exaltación, hemos pensado con orgullo de nosotros mismos, con soberbia de nosotros mismos. Yo puedo, yo sé, yo soy superior. Y hemos dejado el modelo que nos dejaste. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir a ti, Señor Dios? ¿En qué te puedo servir a ti que estás sentado junto a mí? ¿En qué te puedo servir a ti que estás sentado enfrente de mí? ¿En qué te puedo servir? No soy capaz, pero tengo el deseo de servirte. Estoy tratando de dejar los pensamientos del mundo y día a día lo voy a tratar de seguir haciendo. He batallado, tengo una lucha grande en mi interior, la carne contra el espíritu, mi fortaleza contra tu poder, mi pensamiento contra tu pensamiento. Y Señor, quiero someterme. Le temo al quebrantamiento. Tú pides que nosotros nos humillemos delante de ti. Porque con esa humillación ante ti, tú nos has de exaltar, tú nos has de bendecir, tú nos has de dar, Señor, muchas más cosas de las que nos imaginamos, muchas más cosas de las que merecemos. Con las que ya nos has dado, hemos sido sorprendidos. Nos ofreciste la salvación y nos convenciste de aceptar esa salvación. Gracias por ello y gracias por todo lo que vino junto con la salvación, porque no fue solo la salvación lo que nos entregaste, sino que fue todo un paquete el que recibimos junto con la salvación. Y Señor, vemos ese regalo, ese inmenso regalo que nos entregaste y nosotros decimos, ¿qué hago? Es tuyo, tómalo, pero es tuyo para que compartas con otros. Señor Dios, en este momento yo te agradezco porque hayas puesto tu vista en mi persona. Estando yo muerto en delitos y pecados, me diste vida, Señor, cuando yo tomé la decisión de recibirte. Gracias por tu bendición. Yo te quiero preguntar aquí, he visto mucha gente que está aquí, que vienen de otras iglesias, que son parte de esta iglesia, que tienen mucho tiempo aquí. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿estás seguro de que si hoy mueres, irás a la presencia del Señor? ¿Estás seguro de que si hoy mueres, irás a la presencia del Señor? 100% seguro, no 85, no 90, no 95, 100% seguro.
El pecado hace una separación entre Dios y los hombres. Todos somos pecadores, pero existe una oportunidad. La oportunidad es creer en ti, Señor. Reconocer que hemos pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y creer en ti. Posiblemente sabes este mensaje, posiblemente te has cansado de oírlo, pero ten cuidado. Necesitas estar seguro de que si hoy mueres, estarás en la presencia de Dios. Si no estás 100% seguro, total y absolutamente seguro, te pido que levantes tu mano y alguien se acercará para compartirte el mensaje de salvación. A los que estamos seguros, quisiera hacer otra invitación. ¿Estás dispuesto a servir a los demás? ¿Estás dispuesto a humillarte delante de Dios? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por otro? ¿Desgastarte por otro? Eso es la vida cristiana. Y esto va a ser evidente en los días siguientes. Si tú quieres vivir una vida cristiana que agrade a Dios, conviértete en un administrador. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo dar? Gracias, Señor, porque nos has hecho meditar y nos has hecho pensar en estas cosas. Te queremos pedir que tú trabajes con nosotros y que tú nos hagas entender que el cambio tiene que comenzar en mi persona. Señor, te pedimos todo esto en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.